Este... Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Entonces vamos a comenzar la clase de hoy, ¿ya? Entonces voy a compartir pantalla. ¿Ya? Entonces... comparto pantalla. Y nos vamos al principio. Ya. Entonces, empecemos. Vamos viendo el caso 1. Vamos a tomar en cuenta 1 kilogramo de agua en el interior de un dispositivo cilindro émbolo. Vamos a tomar en cuenta que está sometido a una presión de 1,033, que estamos a nivel del mar, y una temperatura de 16 grados Celsius. Bien. Entonces, ya, está acá en el interior del dispositivo cilindro pistón. La presión es 1,033, la temperatura es 16, la masa 1 kilogramo. Su volumen específico sería 1 litro sobre kilogramo. ¿Ya? Bien, entonces, ya un ratito. Y ahora sí. Bien. Claro, si la masa es 1 kilo, el volumen es 1 litro. ¿Ya? Si la masa es 1 kilo, la masa es 1 litro. Y este es agua de grifo que se encuentra como líquido comprimido o líquido subenfriado. ¿Ya? Bien. Entonces, este líquido que está en este dispositivo cilindro pistón lo calentamos. Lo vamos a calentar. Y al calentar la temperatura va aumentando. Ya de 16 grados se va a 20, se va a 25, se va a 50. Y de pronto llega a 99.9 y RAM llega a 100. ¿Ya? Como hemos calentado el agua se ha dilatado. Porque no es lo mismo agua
a 16 grados que agua a 100 grados, ¿no? A 100 grados el agua líquida se dilató. Es por ese motivo que este pistón se elevó. Acá he puesto una línea segmentada indicando que el pistón se ha elevado. ¿Ya? Se ha elevado. Ya, entonces un ratito, un momentito, acá hay gente que quiere entrar. Vamos a meterlo. Ya. Ahí lo voy a colocar. Ahora sí, ya. Entonces, el pistón se eleva un poquito. ¿Por qué? Porque el agua al calentarlo se dilata. ¿Ya? Ahora, claro, la presión se mantiene constante, ya la temperatura aumentó hasta 100 grados, la masa sigue siendo 1 kilo. Ahora el volumen específico aumenta. Saquen su tabla de vapor de agua, y este valor, verifiquen si ese valor a la temperatura y presión de a la presión de 1,033. ¿Cómo van a buscar ese valor en tabla? De la siguiente manera. Ya, aquí le voy a la pauta cómo van a hacer. Entonces, ¿dónde está mi regla? Ya. Voy a compartir pantalla. A ver, entonces, dejo de compartir pantalla. Ya. No sé si la ven la tabla, jóvenes. La tabla aquí. ¿Se ve la tabla? Sí, sí, sí. Se Sí, ve bien. ingeniero, se ve. Perfecto. Esta es la que he encontrado lo más pronto posible porque, bueno, no está muy bien la fotocopia, pero voy a mandar yo voy a mandar al grupo, a la plataforma, una foto, digamos, para que ustedes lo impriman en su casa. Entonces, la presión es 1,033. Pongo mi regla, ¿ya? 1,033. Entonces, aquí está, por ejemplo, la presión. No se ve muy bien, ¿no? Pero es este valor de acá. 1,0. Voy a buscar otra tabla porque acá tengo 20.000 tablas. Este puede servir. Aquí está la presión. Este se ve mejor. Ahora sí, ahí. La presión es 1,033. Aquí está, ¿ven? 1,033. En esta columna se encuentra el volumen de líquido. Aquí está el volumen del vapor, ¿ya? Entonces, ubicamos la presión 1,033. A esta presión el agua hierve a 100 grados Celsius. Su volumen específico de líquido vale 0,001044. Entonces, este valor de acá lo he puesto yo allá, ¿ya? Entonces, dejo de compartir pantalla. O más bien comparto pantalla para mostrarles. Ya, aquí está, miren, este valor de acá no me lo he inventado, sino se sale de tabla, ¿ya? Entonces, si lo multiplicamos esto por 1 kilo, porque es 1 kilo de agua lo que tenemos, va a ser, el volumen total va a ser 1,44 litros, ¿ya? El volumen, o sea, esto se elevó, 1 kilo de agua es 1 litro, aquí en el estado 1. En el estado 2 aumenta un poquito, porque su volumen específico viene a ser, aquí, perdón, esto voy a poner, acá hay un pequeño errorcito. Voy a modificar. Esto no es por litro, acá sería metros cúbicos. Lo voy a acomodar porque esto tengo que mandarlo a la plataforma. Ahora sí, ya. Entonces, lo multiplico por 1 kilo, esto va a ser 0,001044 metros cúbicos. 1 metro cúbico tiene 1000 litros, entonces al final van a ver 1,044 litros. Entonces, cuando aquí el agua esté a 100 grados, que esté a punto de vaporizar, esa agua se llama líquido saturado húmedo, ¿ya? O sea, lo hemos calentado de 1 a 2, lo hemos calentado de 1 a 2, de temperatura de 16 hasta temperatura de 100 grados Celsius, ¿ya? Entonces, el agua era líquido comprimido al inicio,
pero al final se convirtió en líquido saturado húmedo, ¿ya? Bien, sigamos calentando el agua. Si lo seguimos calentando el agua, se va a convertir en mezcla, porque como ya llegó a 100 grados, se va a convertir en mezcla, va a comenzar a vaporizar. Parte del líquido va a comenzar a convertirse en vapor, ¿ya? Entonces, pero la presión va a ser la misma, porque hay una especie de calor latente, ¿ya? No va a aumentar la presión, tampoco va a aumentar la temperatura, o sea, pero va a ir cambiando de fase, porque aquí en el 2 se encuentra como líquido saturado húmedo. Si lo seguimos calentando de 2 a 3, ese líquido va a ir vaporizando a presión constante y temperatura constante. Entonces, eso lo reflejamos acá en el estado 3. ¿Ya? En el estado 3. Aquí está. Entonces, lo hemos seguido calentando, ya la presión se mantuvo constante, la temperatura también sigue siendo 1 kilo. Creo que el volumen 3 es mayor que el volumen 2, el específico, igual el volumen total, ya es mezcla. Acá yo he puesto asumiendo una calidad del 60%, ¿ya? Bueno, es mezcla. Bien, esta mezcla lo seguimos calentando hasta que la última fracción de líquido se vaporice. O sea, lo vamos a calentar de 3 a 4. El estado 4 va a ser el estado cuando la última fracción de líquido se vaporice. Entonces, pero el pistón se va a elevar, ¿ya? Se va a elevar por el calentamiento, ¿sí? La temperatura va a permanecer constante porque hay una especie de calor latente, ¿ya? Hay cambio de fase, pero no hay cambio de temperatura. La masa va a seguir siendo 1 kilo, nada más que va a ser 1 kilo de vapor, porque cuando la última fracción de líquido se vaporice, eso se llama vapor saturado seco, ¿ya? O sea, este estado 4 es cuando la última fracción de líquido se ha vaporizado. Entonces podemos sacar de tabla su volumen específico a la presión de 1,033. Pero es el volumen específico del vapor, ¿ya? Entonces voy a dejar de compartir pantalla para mostrarle. Entonces nuevamente, acá le voy a mostrar. Entramos nuevamente con la presión de 1,033. Aquí está. 1,033, ¿ya? Repito, esta era la TS que vale 100, ¿ya? Este es el volumen específico del líquido que ya lo habíamos leído. Y al ladito está el volumen específico del vapor, Del vapor vale 1,67. Esto es cuando la calidad vale 1, esto es cuando la calidad vale 0. Vamos a ver qué es calidad más adelante, pero me estoy un poquito adelantando, ¿ya? Esto cuando está como vapor saturado seco, y este de acá es cuando es líquido saturado húmedo, ¿ya? Entonces, 1,67 está anotado. Voy a compartir pantalla para mostrarles eso. Ya, entonces este valor de 1,67 saqué de tabla, ¿ya? Ahora lo multiplicamos por 1 kilo, se convierte en 1,67 metros cúbicos en volumen total. Ahora, 1 metro cúbico tiene 1000 litros, o sea que el volumen 4 va a ser 1670 litros, ¿ya? O sea que eso de que 1 kilo es 1 litro, solamente es válido en el estado 1, cuando está a presión, temperatura ambiente. Entonces, no es válido cuando está como mezcla. Tampoco es válido cuando está como líquido saturado húmedo, porque aumenta un poquito. Peor si está como vapor saturado seco. Porque si está como vapor saturado seco, el volumen de ese kilo de agua en estado de vapor ocupa 1670 veces el volumen inicial. O sea que el incremento de volumen en estado de vapor es enorme, enorme. Bien, este vapor saturado seco lo vamos a calentar nuevamente de 4 a 5. Entonces, continuamos con el calentamiento. Ya, y llegamos al estado 5. La presión va a ser constante. Estamos despreciando el peso del pistón, ¿ya?
simplemente está actuando a la presión atmosférica que vale 1,033. Eso quiere decir que la presión del sistema va a ser la presión 5, 1,033. O sea, hay un equilibrio mecánico con el entorno. Ya. En el estado 4, la temperatura era 100 grados. ¿Ya? Acá está. La temperatura era 100 grados en el estado 4. Y estaba como vapor saturado seco. Lo seguimos calentando, se transforma en vapor recalentado. ¿Ya? En vapor recalentado. Entonces la temperatura ya aumenta. Porque de 4 a 5 ya no hay calor latente. Hay otro tipo de calor. ¿Ya? Y la masa 5 sigue siendo 1 kilo. El volumen específico 5 obviamente aumenta. ¿Ya? Por ejemplo, el volumen específico 5 podemos leerlo de tabla. Podemos leerlo de tabla. Miren, lo vamos a leer a modo de practicar. Ya, este volumen específico 5 es mayor que el 4. El 4 vale 1,67. ¿Sí? Ya, a ver, leamos. Vamos a leer de la tabla de vapor recalentado y veamos cuánto vale este volumen específico 5. ¿Ya? Entonces voy a ocupar la tabla de vapor recalentado. Esa tabla, voy a dejar de compartir pantalla para que vean la tabla. ¿Ya? Entonces acá, ahora le voy a mostrar la tabla. Esta tablita era de Susana Peredo, que era una alumna que le comisé en un examen, digamos, y no le devolví. ¿Ya? Entonces, busco la tabla de vapor recalentado. Por ejemplo, aquí dice propiedades del vapor de agua saturado, ¿no? Es lo que estábamos leyendo al principio. Uno va leyendo más adelante, son varias tablas, ¿ya? Esta es la tabla de vapor recalentado. Ahí dice, miren, propiedades del vapor de agua recalentado. Entonces hay que buscar la presión de 1,033. Se encuentra acá en esta columna, ¿ya? Aquí está, por ejemplo, miren, 1,033, la presión. Ahora la temperatura de recalentamiento era 149. En esta fila se busca 149, que es este de acá. El de arriba son 300 Fahrenheit. Este es 149 grados Celsius. Entonces, ¿qué hacemos? Pues para ubicar el volumen específico 5, ponemos una regla ahí, a la presión de 1,033, y hay tres valores. Volumen específico, la entalpía y la entropía, ¿ya? Y luego ubicamos la presión 149. Ahí está. Este es 149. La intersección, esta intersección es el estado termodinámico 5. Ahí podemos leer tres variables intensivas. Podemos leer el volumen específico 1, que vale 1,91. La entalpía, que vale 662.7. La entropía, que vale 1,8160. Entonces, esto vienen a ser el estado termodinámico quinto. De estas tres variables, en este momento nos interesa el primero, que es el volumen específico 5. Entonces, voy a compartir pantalla nuevamente para mostrarles que ¿cuánto nos salió? Nos salió 1,91. Ya, comparto pantalla para anotar eso. Aquí está. Entonces, a la presión de 1,033 y temperatura 149, sabiendo que es vapor recalentado, yendo a la tabla de vapor recalentado, nos sale 1,91. ¿Ya? ¿Qué unidades? Estas unidades. A ver, un ratito. Vamos a aprovechar esto para colocar las unidades. Siempre de colocar las unidades, por ley, ¿ya? Este sería centímetros cúbico. Sería entonces, a ver, al revés, ¿no? Metros cúbicos sobre kilogramos. Entonces acá, un ratito, un minutillo. Bueno, lo ponemos arriba esto. Ya. Metros cúbicos sobre kilogramos. Esas son las unidades, ¿ya? De volumen específico. Listo, ya tenemos entonces el volumen específico 5. Ya, entonces, haciendo un resumen, hemos calentado el agua que estaba en el interior de un cilindro y pistón a la presión de 1 y temperatura 16, ¿sí?
lo seguimos calentado hasta que llegó a 100, se transformó en líquido saturado húmedo, luego lo seguimos calentando, se convirtió en mezcla, y luego esa mezcla lo seguimos calentando, se convirtió en vapor saturado seco, lo seguimos calentando, se transformó en vapor recalentado, ¿ya? Bien, ahora vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a ver algunos conceptos que han visto en fisicoquímica. Perdón, no, algunos han visto en fisicoquímica. Ya, pero esto es nuevo, digamos, para ustedes, ¿no? Esto no han visto en fisicoquímica. Título o calidad. Se llama también sequedad. ¿Cómo se define? Se define como la masa de vapor sobre la masa total. Esa es la definición de la calidad. Digamos que valga 0,6. Ese 0,6 es proporción de vapor en masa. Ahora esa proporción, si vale 0,6, lo multiplicamos por 100, sería un porcentaje. 60% de vapor en masa, ¿ya? La interpretación, digamos, ¿ya? Y esta calidad tiene un rango de variación, varía entre 0 y 1. 0 mínimo, 1 máximo. Bien, ahora vamos a ver la humedad. ¿Cómo se define? Como la masa de líquido sobre la masa total húmeda. Ahora hay otra. Si la calidad vale 0,6, eso quiere decir que la humedad vale 0,4. Porque la proporción de vapor más la proporción de líquido es 1. O si trabajamos con porcentaje, si la calidad vale 60%, la humedad viene a ser el 40%, porque la suma tiene que ser 100%. Entonces, de aquí sale una definición alternativa de la humedad que dice que la proporción de vapor más la proporción de líquido es igual a 1. Entonces, la humedad es 1 menos la calidad. Ya, ahora vamos a recordar lo que han visto en fisicoquímica. Calor latente. ¿Qué es calor latente? Calor latente es la cantidad de calor necesario para pasar una sustancia de una fase a otra, ¿ya? Pero sin cambio de temperatura. Por ejemplo, hemos pasado, aquí está, el estado 2, aquí era líquido saturado húmedo, ¿sí? Lo hemos calentado de 2 a 3 fue mezcla, y de 3 a 4 fue vapor saturado seco. En concreto, el calor latente sería el calor intercambiado del estado 2 al estado 4. Hasta este estado 4. El agua que estaba en estado líquido saturado húmedo se transformó en vapor saturado seco. Pero no hubo cambio de temperatura, porque en el estado 4 la temperatura es 100 y en el estado 2 también es 100. O sea que el proceso es isobárico, además es isotérmico, ¿ya? Por eso acá entonces, como ejemplo, yo he puesto lo siguiente. Anotando aquí abajo. Calor latente. El ejemplo, calor de 2 a 4. O sea, en 2 estaba como líquido saturado húmedo y en 4 está como vapor saturado seco. Se transformó el líquido en vapor a temperatura constante. Por eso dice sin cambio de temperatura, pero hay cambio de fase. Ya, ahora el calor sensible, recordemos, cantidad de calor necesario para aumentar o disminuir la temperatura de una sustancia, ¿ya? Pero sin cambio de fase. Por ejemplo, un ejemplo de calor sensible. El calor sensible es del estado 1 al estado 2. O sea, hubo aumento de temperatura, ¿ya? Hubo aumento de temperatura porque la temperatura se fue de 16 a 100, ¿ya? Pero ojo, no hubo cambio de fase, porque acá se encuentra como líquido, acá como líquido. O sea, si bien hubo aumento de temperatura, pero no hubo cambio de fase. Fase líquida, fase líquida. Claro que este es líquido subenfriado y este es líquido saturado húmedo, pero sigue siendo líquido. Entonces, un ejemplo de calor sensible es el calor de 1 a 2. Otro ejemplo de calor sensible sería el calor transmitido
del estado 4, que es vapor saturado seco, al estado 5, que es vapor recalentado. ¿Ya? De 4 a 5, este calor de 4 a 5, bueno, acá ya no hay calor, esto lo voy a borrar. El calor de 4 a 5 es un calor sensible. O sea, hubo aumento de temperatura, porque en el 4 estaba a 100 grados y en el 5 está a 149. Ya, hubo aumento de temperatura, pero no hubo cambio de fase, porque en el 4 está como vapor saturado seco y en el 5 como vapor recalentado. ¿Ya? Entonces, eso hemos puesto acá como ejemplo de calor sensible. ¿Ya? El ejemplo de 1 a 2 y de 4 a 5. Bien, ahora vamos viendo acá la calidad en el estado 1. En el estado 1, cuando se encuentra como líquido comprimido, no tiene sentido hablar de calidad. Por eso que acá yo le he puesto, no existe calidad. Tampoco hay humedad, no hay. No tiene sentido hablar de calidad cuando está como líquido subenfriado o comprimido. Matemáticamente le va a salir negativo, pero no tiene sentido eso, ¿ya? Pero acá, en el estado 2, la calidad va a ser 0, porque como aquí la calidad se define como la masa de vapor sobre la masa total, aquí todavía no hay vapor. La masa de vapor es 0. 0 sobre 1 kilo es 0. Si la calidad vale 0, la humedad vale 1. ¿Ya? Porque recordemos, proporción de vapor más proporción de líquido es igual a 1. En el estado termodinámico 3, como es mezcla, yo le he puesto un valor cualquiera acá. Le he puesto 0,6. Puede haberle puesto 0,7, 0,5. ¿Ya? Pero le he puesto 0,6. Eso implica que la humedad es 0,4. El complemento. ¿Ya? Para que llegue a 1. Y en el estado 4, cuando sea vapor saturado seco, aquí la calidad vale 1 y la humedad vale 0. ¿Por qué vale 0 la humedad? Porque aquí, por ejemplo, en el estado 4, no existe líquido. Había un infinitésimo de líquido. La última fracción de líquido Brand se vaporizó. La masa de líquido es 0. Recordemos que la humedad se define la masa de líquido sobre la masa total húmeda. La masa de líquido es 0. 0 sobre 1 kilo, 0. ¿Ya? Entonces acá la calidad vale 1 y la humedad vale 0. Y en el estado termodinámico 5, tampoco tiene sentido hablar de calidad y de humedad. Matemáticamente le va a salir 1.2, 1.3, pero no tiene significado. La calidad se trabaja mínimo 0, máximo 1, ¿ya? Pero matemáticamente, repito, va a salir 1,2, 1,3, pero no tiene significado, ¿ya? Bien, pregunto al curso. ¿Cómo hacemos para que la presión aumente? Recordemos que la presión era 1,033. A ver, ¿quién me puede decir cómo hacemos para que la presión aumente? Que no sea 1,033, que la presión sea mayor. ¿Cómo conseguimos eso? Aumentándole la temperatura al sistema. No. ¿No? No, o sea, tenemos que aumentarle la presión. O sea, si usted le aumenta la temperatura, igual el pistón se va a seguir elevando y la presión va a seguir siendo 1,033. Ya, o sea que no es conveniente. A ver, ¿qué más podemos hacer para que la presión aumente? Que se vaya de 1,033. Aumentarle. Disminuir el volumen. Aumentarle. ¿Qué dice Ernesto Celaye? Dígame, Ernesto Celaye. Aumentarle peso al pistón. Perfecto, excelente. Eso es lo que hacemos, Ernesto Celaye. Le aumentamos un peso encima. Le vamos a poner un peso de un bloque, un peso de 6 kilogramos fuerza, y vamos a tomar en cuenta que el área del pistón vale 1 centímetro cuadrado. Bien, jóvenes, me estoy quedando sin tiempo en el Zoom, ¿ya? Y yo esta parte lo quiero terminar. Vamos a hacer lo siguiente antes que se corte, ¿ya? Voy a tratar de reengancharme con el mismo ID y la misma contraseña.
cuando se acabe este, ¿ya? En caso que yo no pudiera reengancharme, voy a mandar otro ID y otra contraseña. ¿Listo? O sea, si ustedes ven que no me puedo yo, porque a veces no se puede uno reenganchar, entonces ya ahí yo mando otro ID y otra contraseña. ¿Ya? Bien, entonces, pero bueno, si logro reengancharme, ustedes se reenganchan con el mismo ID y con la misma contraseña, ¿ya? Esto por si se nos corta el Zoom. Bien, continuando entonces, voy a compartir pantalla nuevamente. Le aumentamos un bloque. Excelente, Celaye. Entonces, eso hacemos acá. Ya estamos hablando de un estado 1', ya no va a ser el estado 1. O sea que todo esto va a ser prima, P1', T1, todo prima, ¿ya? Todo prima. Calidad 1', Y1'. Aquí le estamos colocando, o le vamos a colocar, el área va a ser del pistón 1 centímetro cuadrado. ¿Ya? Y aquí está, 1 centímetro cuadrado. Y le estoy poniendo el peso del bloque. Aquí he puesto un bloque color verde, ¿ya? Cuyo peso vale 6 kilogramos fuerza. Ahora, ustedes recuerdan que la presión se define fuerza sobre área. Entonces, si la fuerza vale 6 y el área vale 1 centímetro cuadrado, la presión del bloque va a ser 6 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Le sumamos a 1,033, la presión 1' va a ser 7,033. ¿Estamos de acuerdo? O sea, 6 kilogramos fuerza, lo dividimos entre 1 centímetro cuadrado, son 6 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Le agregamos 1,033, tenemos los 7. ¿Ya? Bien, entonces, y al agregarle este peso de 6 kilogramos fuerza, este pistón no baja, porque aquí hay agua líquida, hay líquido comprimido, y el agua en estado líquido es un fluido incompresible. Así le pongamos un bloque de 1000 kilogramos fuerza, el agua va a mantener su volumen. O sea, va a seguir siendo 1 litro. No pasa nada. El agua en estado líquido es un fluido incompresible. Bien, entonces ahora hay que calentarlo desde 1' hasta 2', ¿ya? Lo vamos calentando. Ahora hay que averiguar a qué temperatura el agua hierve o va a hervir a 7,03. Entonces aquí voy modificando, esto va a ser 7, ¿ya? Ya no va a ser 100 grados la TS. Esto hay que buscarlo en tabla para saber a qué temperatura el agua se va a convertir en líquido saturado húmedo o a qué temperatura va a comenzar a hervir. Porque la presión de 1,033 comienza a hervir a 100, pero a 7 no. Entonces voy a dejar de compartir para mostrarles la tabla y ver a qué temperatura hierve el agua a 7,03. Ya, entonces, voy a ver. Ya, entonces, a ver, entonces. Ya. A ver, no sé si ustedes tienen su tabla a la mano para que me dicten. A ver, ¿tienen tabla, no? Entren a la presión de 7,03 y díganme a qué temperatura hierve el agua a esa presión, ¿ya? 164,35. ¿Cuánto? 164. Perfecto, es esa. Exactamente. Ya, espérenme un minutito, un minutillo. Ya, a ver, voy a mostrarles aquí en la tabla. La TS, entonces, esta es la tabla, ubicamos 7,03. Ya. No sé si se ve acá 7, acá está 7,25. A ver, voy a buscar la tabla por acá. 7, aquí está. Ya. Voy a ubicar 7,03. ¿La ven la presión?
Aquí está. 7,03 la presión. Al ladito está la TS. La TS vale 164.35. El volumen específico del líquido, esto anótenlo, vale 0,00101107. 0,001107. Y el volumen específico del vapor vale 0,277. ¿Ya? Estos tres valores vamos a ocupar. Entonces, dejo de compartir. A ver, voy a mostrar. Comparto pantalla. Y ya. Efectivamente, lo que su compañero nos dio era excelente. Entonces, a esta presión de 7, el agua comienza a hervir a 164.35, ¿era así? Sí, 35. Ya. Y cuando está en estado de líquido saturado, húmedo, este volumen específico 2', no vale 0,01044, ¿no? ¿Cuánto le dije que era? A ver, ¿se acuerdan? 0,001107. Excelente, ya tenemos. Si lo multiplicáramos por 1 kilo, ¿cuántos litros tendríamos? Tendríamos 1107 litros. 1107 litros. ¿Ya? Eso sería el estado 2'. Esto es prima. Claro, acá la calidad también sería 2', ¿ya? O sea, va a estar como líquido saturado húmedo. La humedad valdría también 1. Ya. Entonces, aquí está a punto de vaporizar a la temperatura de 164.35. Lo seguimos calentando de 2' a un 3', ¿ya? Claro, ya en el 3' va a estar como mezcla, ¿sí? Va a estar como líquido y vapor. Va a estar como líquido y vapor. Ya. Y aquí la presión será 3'. Ups. Ya. La temperatura no va a ser 100 grados. Voy a ir modificando. Va a pasar de líquido a vapor a temperatura constante 164,35, ¿ya? La masa va a seguir siendo 1 kilo, o sea, no pasa nada, la masa no, sistema cerrado, la masa sigue siendo 1 kilo, ¿ya? Claro, ya en este caso el volumen específico 3' será mayor que el volumen específico 2'. Acá también el volumen 3' total será mayor que el volumen 2'. Yo acá la calidad le puedo cambiar, la calidad 3', que no sea 0,6, ¿ya? Le puedo poner 0,7, cualquier valor le puedo poner, sabemos que es mezcla. Si la calidad es 0,7, eso implica que la humedad vale 0,3, no, porque la suma debe dar 1. Y luego lo seguimos calentando, ¿ya? Ya se va a cortar el zoom, jóvenes, entonces estén atentos. Voy a intentar reengancharme, y si no logro reengancharme, mando el ID al ayudante Ariel, ¿ya? Hoy día vamos a fijar un administrador de grupo propio, que sea uno de los alumnos, uno de sus compañeros, ¿ya? Para no molestarlo a Ariel. Ya se va a cortar, pero de todas maneras lo calentamos de 3' a 4', aquí voy anotando, ¿ya? La presión va a seguir siendo la misma, no va a aumentar porque el proceso es isobárico, ¿ya? La temperatura en el estado 4' va a seguir siendo 164.35 porque hay un calor latente, ¿ya? Y vamos a anotar.